Vale, toma, enchúfalo, por favor. Muy bien, hala. ¿Estamos, entonces? Vale. Buenas tardes, gracias por esperar y perdón por el retraso, hemos tenido algún problemilla y de hecho por eso me estáis escuchando a viva voz y no por un altavoz, que no sé muy bien por qué se ha quedado ahí, pero está ahí para hacer bonito, que siempre queda bien. Bueno, en fin, eso, muchas gracias por venir. Yo soy Facu, algunos me conoceréis, juego en casa hoy, qué bien, estoy jugando en casa. En fin, yo ahora estoy trabajando en Madrid en un proyecto que se llama La Tuerca, que podréis conocer a algunos. Y hoy me toca presentar el acto, entonces voy a hacer un poco de repasito de algunas cuestiones y enseguida le voy a dar la palabra a David y a Albano, que vienen a contar cosas bastante más interesantes. Yo quería centrarme en 4 pinceladas del tema de Internet y temas redes sociales. Yo utilizo muchísimo Twitter, lo empecé a utilizar a raíz del 15M, de cuando me di cuenta de que a través de Twitter circulaba la información con muchísima velocidad y la gente se comunicaba y era muy útil en aquel momento, estando en las plazas, utilizar una herramienta de difusión alternativa como esa, que a priori puede parecer pues eso, una herramienta de una gran multinacional y todo lo que queramos, pero la función que necesitábamos y que necesitamos ahora la sigue cumpliendo y es un canal de difusión alternativo espectacular que ayuda a potenciar el ciberactivismo, que es lo que muchos intentamos en cierta manera hacer a través de Internet. La prueba más fehaciente, creo, de que Twitter y de que en general las redes sociales se han convertido en un peligro para el sistema o para el régimen es que quieren legislarlo. No sé si os habéis dado cuenta de que quieren hacer alguna que otra ley especial para quien convoca movilizaciones a través de redes sociales y para quien difunde según qué mensajes en redes sociales, cuando ya hay un código penal que en principio debería actuar sobre todas esas cosas, pues quieren legislar concretamente redes sociales y creo, y en cierta manera pues es porque al ser algo que gestionamos entre todos y todas, se escapa del control del régimen. Y como cosa que se escapa del control del régimen es muy equiparable a los medios de comunicación alternativos. Yo, como decía, trabajo en uno de ellos, en un proyecto llamado La Tuerca, que empezó en una televisión local de Madrid, del barrio de Vallecas. No podía ser otro barrio tampoco. Y en fin, La Tuerca nace con el mismo procedimiento que nace cualquier otro medio de comunicación alternativo, la necesidad de decir cosas que en otros medios o en los medios de comunicación masivos a lo mejor no se pueden comunicar. Pues eso, empezó en un garaje de Vallecas con unas 30 o 40 personas que lo veían en directo y a día de hoy ya se ha dividido en 4 programas distintos que oscilan con unas audiencias de entre 25.000 y 80.000 personas en directo, 80.000 suscriptores en el canal de YouTube y millones de visitas. Creo que estamos alrededor de 25 millones de visitas en total en el canal de YouTube. O sea que digamos que hay medios alternativos, como por ejemplo este en el que tengo la suerte de participar, que compiten ya en cierta manera, aunque sea desde la humildad y siendo todavía proyectos pequeñitos, con los grandes medios de comunicación. Sobre todo los que pertenecemos a organizaciones políticas, muchas veces surge el debate de si hay que estar o no presentes en los grandes medios de comunicación. Hoy en día hay un montón de tertulias políticas y en fin, surge siempre el debate de si es útil o no estar presentes en los grandes medios. Yo conozco un diputado del Partido Socialista que viene mucho a La Tuerca, al debate de La Tuerca, y siempre se lleva unas vapuleadas impresionantes. O sea, le adelanta por la izquierda hasta el Partido Popular, este señor. Y a mí me cae realmente bien porque el hombre viene a menudo y, quieras que no, pues de la relación sale una pequeñita amistad. Y un día le pregunté, oye, ¿por qué sigues viniendo? Si es que te dan unos palos que hasta tú mismo los reconoces y tal. Y me decía, es que hay que estar. Y con esa misma filosofía que él tenía de hay que estar en todos los medios, yo creo que a los grandes partidos no les ha ido mal con la comunicación política, así que bueno, me parece un buen razonamiento, hay que estar. A veces es mejor estar presente cuando
cuando el debate está ahí, y Alberto Garzón, un compañero de Izquierda Unida, lo dice: hay que estar donde esté la gente, y nos guste o no, a veces la gente está viendo la televisión o está escuchando la radio o consumiendo grandes medios de comunicación. Pero a la vez siguen siendo necesarios proyectos alternativos donde desarrollar un discurso social que vaya más allá de lo que yo llamo el efecto tuit. Cualquiera que vea estas tertulias televisivas se da cuenta de que no hay mucha capacidad de desarrollar discurso ahí, más que de defenderse de los ataques y en algún momento, en última instancia, hacer algún tipo de comentario que aporte algo político al debate, que no sea tirarse de los pelos o decirle a Eduardo Inda que es un impresentable, que bueno, que eso ya lo sabemos todos, así que en fin, no hay que repetírselo tanto. Por eso siempre han existido medios de comunicación alternativos, y por eso yo siempre apuesto porque sigan existiendo y que sean el brazo armado, digamos, por decirlo de alguna manera, en la comunicación de movimientos sociales y organizaciones políticas. Si os fijáis, por ejemplo, en La Sexta Noche, es que parece hasta una película. Está el malo, que es Inda, está el tonto, que es Marwenda, parece que hay personajes definidos, ¿no? Y en ese sentido podemos ver como un producto prefabricado que cada sábado nos está consumiendo la cabeza, y muy pocas veces finalmente se está hablando de política. Y entre otras cosas, La Tuerca nace por eso, por tener la capacidad de poder desarrollar un discurso con calma, sin gritarse, y en fin, es un principio que hemos mantenido bastante. No sé si habéis visto los debates, para alguno puede resultar aburrido, es cierto que algunos lo son, pero no vamos a negarlo. Pero bueno, se respeta ese mínimo principio de que haya un mensaje y de que cualquiera pueda comunicar como buenamente pueda o quiera. No solo estos medios de comunicación alternativos, sino personas individuales también están ejerciendo un periodismo ciudadano que está llevando a nuestras pantallas, en este caso de los ordenadores, cosas que no habíamos visto hasta ahora. Yo conozco en Madrid a gente como Jaime Alecos o Mario Munera, fotoperiodistas que se calzan un casco y se meten en las manifestaciones a grabar cómo la policía se encarga de repartir democracia y libertad entre los manifestantes a base de porrazos. Eso pocas veces lo llegamos a ver en las grandes televisiones, y esta gente también, en flujo de visitas, en cantidad de reproducciones en Internet, también compite en cierta manera con las televisiones. Yo creo que los medios de comunicación alternativos están en un momento relativamente bueno. Ojalá los se vieran más que La Sexta Noche, pero en fin, hay muchas cosas que dan cierta esperanza de que la gente... También el tema de los streamings, hay un montón de gente que ahora, bueno, en fin, de hecho creo que ahora nos están viendo por streaming, lo cual me inquieta un poco, pero en fin, los streamings de las movilizaciones sociales también están funcionando de una manera espectacular y ayudan también a que cada movilización deje un rastro, cada manifestación o cada acto deje un rastro. Esto lo va a poder ver alguien que a lo mejor hoy no ha podido estar aquí, y tenemos esa capacidad también de que no solo las personas que han podido venir lo sigan. En fin, no quiero alargarme mucho más, simplemente pues poner sobre la mesa el tema de... Yo el otro día me hacía una entrevista a un periodista del País, y quise aprovechar para intentar meter una cuña en la que él me preguntaba por este tipo de cuestiones, y yo le hablaba de lo mucho que me preocupaba que la prensa estuviera en manos de grandes grupos empresariales. Evidentemente eso no apareció después en la entrevista que se publicó. No apareció casi nada de lo que dije. Apareció todo un relato muy bonito del periodista, al cual evidentemente no puedo culpar, pero en cierta manera lo decía dirigido a su medio de comunicación, al País, que pertenece al Grupo Prisa. La mitad de las acciones del Grupo Prisa son del banco suizo HSBC, que estas semanas está en boca de todo el mundo por ser el banco que aloja a los grandes delincuentes y evasores fiscales del mundo. Y en cierta manera se lo decía porque estamos viviendo unos días espectaculares con el acoso y derribo al gobierno venezolano. Parece que la actualidad venezolana ahora mismo es primordial en nuestro país, y es interesantísimo saber todo lo que está sucediendo en Venezuela, pero a la vez no sabemos lo que está sucediendo en México, y en Colombia simplemente lo conocemos quienes consumimos medios de comunicación alternativos. Quizá
tenga mucho que ver con que el Grupo Prisa también es propietario del Grupo Santillana y el Grupo Santillana ha tenido varios problemas en Venezuela a la hora de vender sus libros de texto. Ya sabéis que los libros de texto suponen unas ganancias espectaculares para las editoriales y en un momento dado el gobierno venezolano decidió romper relaciones con el Grupo Santillana y ahí empezó una campaña de acoso y derribo contra el gobierno legítimo de Hugo Chávez en primer lugar y de Nicolás Maduro después. Y bueno, todos hemos llegado a ver también en el famoso editorial del año 2002 en el que se celebraba un golpe de Estado militar en Venezuela en el diario El País. Eso ha provocado que a día de hoy gente que se dice de izquierdas cuestiona la legitimidad del gobierno venezolano porque su diario de izquierdas de referencia o progresista, que es El País, le ha dicho que hay una izquierda latinoamericana buena, que a lo mejor tiene que ver más con Mujica, y hay una izquierda latinoamericana mala, que tiene que ver más con Hugo Chávez, con Nicolás Maduro, con Rafael Correa, que son los grandes censores de los medios de comunicación en Occidente. En fin, no quiero extenderme mucho más y le paso la palabra a David, que bueno, trae notas hechas a mano. A mí me sorprende muchísimo que seas tan clásico, David, de verdad que me tienes fascinado con este asunto. En fin, David es activista contra la impunidad y puede explicar de primera mano lo que ha vivido, la experiencia que ha tenido tanto él como su familia, y desde luego es un caso que merece la pena escuchar y merece la pena que no se olvide. Muchísimas gracias. Bueno, hola, buenas tardes a todas. Gracias a Facu, a la coalición por traerme aquí a Blanes. Tenía muchas ganas de estar aquí. Son 12 años y todavía no se me pasan los nervios. Y sobre todo más cuando estoy en familia. Después de que te vengan a recoger amigos y compañeros con los que compartas risas en las redes sociales, lágrimas en determinados momentos, porque somos personas como todas vosotras y sobre todo porque entendemos que esta lucha la hemos hecho extensible a todo el mundo. Nuestra lucha, que entendemos que es vuestra, no es una causa única y exclusivamente de periodistas, no, ni es una causa de un hermano tampoco. Engloba mucho más. Es como en un taller en el que participé, en el que entre compañeras y compañeros nos pasábamos un ovillo de lana y nos íbamos pasando y cada uno íbamos hablando, ¿no? Y se creaba una red. Porque hablar de José es hablar de defender el derecho a la vida, es defender el derecho al trabajo, defender el tener unos derechos y unas libertades que se les llena la boca a muchos políticos y a muchas políticas a día de hoy y están vacíos de contenido, ¿no? Sobre todo vacíos cuando nos hablan de una ley mordaza, tanto que nos hablan de democracia en este país, ¿no? Y siempre nos están bombardeando con un país que es Venezuela. Venezuela en el sentido de que nos lo venden además como dictadura, como un régimen, como un canciller, ¿no? Y yo nunca he oído el régimen español o el régimen alemán o el régimen francés, ¿no? Es algo que los medios de comunicación se dedican sistemáticamente, como si fuera un martillo y un cincel, a que tengamos un enemigo. Todas y todos conocemos a Malcolm X, ¿no? Que nos dijo tener cuidado que acabáis amando al opresor, ¿no? Y nos la han colado. En todos estos años hemos dicho canciller, hemos dicho régimen, hemos dicho dictadura, porque poco a poco nos han conseguido aquí, aunque seamos rojos, aunque seamos de izquierdas, que parece ser que a día de hoy hay como una especie de vergüenza colectiva, ¿no?, para decir lo que somos, y estamos muy orgullosos. Desde nuestra familia defendemos desde hace 12 años y mucho antes, porque no es que nos cayésemos de un guindo. Nosotros veníamos con una trayectoria política de estar en la calle, apoyando casas ocupadas, estando en manifestaciones antifascistas, con inmigrantes, denunciando las políticas neoliberales, y a José lo asesinan el 8 de abril del año 2003, pero nosotros, tanto Javi como yo, estábamos preparando una manifestación, una huelga general, organizado por un sindicato, por aquel entonces en el que militaba, hace 12 años, CNT, una huelga general contra la guerra. Y 48 horas después nos subíamos a un anfiteatro, a un escenario, en la Puerta del Sol, en la calle, junto al pueblo, con las nuestras, con los nuestros, para llamar a 4 señores,
abrimos un poco más el tiro de cámara porque solo salen Bush, Blair y Aznar, pero se nos olvida uno, que es el señor Durão Barroso. Este cuarteto de las Azores, este cuarteto, los 4 jinetes de la muerte, del apocalipsis, los llamamos terroristas internacionales y asesinos. Ahí empezamos 48 horas después del asesinato de José nuestra trayectoria. Sobre todo porque no aceptábamos unas palmaditas en la espalda de un gobierno, ¿no? Que independientemente de que no los votásemos, que nunca los vamos a votar, están para defender a todos los integrantes de un país, independientemente de que consideramos nuestro país Cataluña o España o Estado español o nuestro barrio o nuestra plaza o nuestro pueblo. Porque yo entiendo que la patria, por lo menos el concepto que tengo yo, es defender la sanidad pública, defender una educación pública, defender unos medios de comunicación independientes. Eso es una patria, por lo menos para mí. Cada uno luego que se ponga una bandera la que ella quiera. Habrá muchos y muchas que se pongan hasta un trapo de cocina, pero estarán parando un desahucio, estarán defendiendo su colegio, estarán defendiendo su ambulatorio para que abra 24 horas. Creo que lo conocemos aquí todos y todas, sobre todo gracias a alguien al que yo estoy orgulloso de sentarme a su lado esta tarde y al lado de su compañera que está entre nosotras en el público, porque para mí esos son los verdaderos patriotas. ¿Qué queréis que os diga? Y bien orgulloso lo digo. Nosotros decidimos salir a la calle sobre todo no queríamos quedarnos llorando a un hermano. No queríamos quedar llorándonos ante un periodista, ni ante un amigo, ni ante un compañero. Decidimos salir a la calle. Ya ayudaremos a mi hermano cuando ganemos, porque vamos a ganar. Llevamos 12 años, es la única causa abierta en el mundo contra militares norteamericanos y al igual que hubo un Espartaco, un Martin Luther King, un Malcolm X, unas sufragistas que siempre pensamos, ¿no? Además que mañana va a ser el día de la mujer, de la dona, que pensamos que se mendigó ese derecho. Mentira. Yo recuerdo unas sufragistas en Inglaterra que iban todas de negro, que llevaban punzones en sus bolsos. Las masacraron, las asesinaron, no mendigaron nada. Detrás de las grandes luchas y de las grandes conquistas en el mundo ha habido muertos, represaliados, torturados. Evidentemente hay algunas victorias que se consiguen pacíficamente, pero mayoritariamente no. Hay que decir cómo se consiguen los derechos en este país. No se consiguen mendigando, se consiguen luchando. Y todas juntas. Nos guste o no nos guste. Entonces, nosotros entendimos que había que salir a la calle, porque ahí es donde tenemos que estar. Y nos hemos llevado hostias, claro. ¿Quién nos ha llevado una hostia nunca? ¿Quién no ha perdido su dignidad? ¿Quién nos ha arrodillado? ¿Y quién se ha mantenido de pie? Y estamos bien orgullosas. Y hemos perdido, claro que sí. A pesar de que hay un dicho que es derrota tras derrota hasta la victoria final. Porque así somos y así seremos. Y estamos haciendo camino, con la cabeza bien alta. Porque a pesar de que a día de hoy muchos digan que no tenemos nada, es la única causa abierta en el mundo contra militares norteamericanos. Seguimos saliendo 12 años después a la calle, sin un hermano, sin un amigo, sin un compañero, a gritarles bien alto que no aceptamos su pérdida de la memoria. Porque en este país no solo a José lo asesinaron, tenemos a 150.000 compatriotas tirados en las cunetas de este país, que para mí son otros José. Son otros Josés, independientemente de que se apellidasen García, Pérez o cualquier nombre. Nos da igual, los sentimos como propios. Evidentemente tenemos que hablar de Irak. A José lo asesinan en Irak. Y sobre todo nosotros en estos 12 años hemos hecho un análisis de por qué se ataca la sede Al Jazeera, asesinando al productor Tarek Ayub, de nacionalidad jordana, por qué se ametralla la sede de Abu Dhabi, produciendo decenas de heridos, y por qué se dispara a la altura de la planta 15 en el Hotel Palestina, asesinando al camarógrafo ucraniano Taras Prosiuk de la agencia Reuters. La mala suerte, la pedrea, le tocó a mi hermano que estaba debajo, una planta por debajo. Pero
no podemos olvidar que hay 1,5 millones de víctimas civiles ocasionadas por esta invasión ilegal, porque nos las colaron a muchos y a muchas, diciendo que había unas armas de destrucción masiva que nunca aparecieron. Y aquí no pasó nada. Pero en cambio, cuando paras un desahucio, cuando estás en tu barrio exigiendo que los ambulatorios abran 24 horas y no solo de lunes a viernes hasta las 8 de la tarde, cuando defiendas que haya en tu colegio más profesores, cuando exijas derechos para que tu trabajo se pague dignamente, para que no seamos esclavos, porque es lo que buscan, que seamos esclavos. Todo eso va relacionado, ¿no? Hay mucha gente que dice, ya, pero es que detrás de la causa de José no entiendo por qué me hablas de todo esto. Es que va relacionado. Mi hermano era un periodista que tuvo que crear una empresa para venderle durante 8 años a Telecinco sus imágenes y alardean de que era un periodista fijo, que era un trabajador fijo. Es mentira. Lo único que era un trabajador que durante 8 años le vendió su trabajo a una empresa que se llama Telecinco. El seguro de vida de un trabajador en Telecinco en el año 2003 era de 100.000 euros. Así valoraban la vida de un periodista. A día de hoy es, si no se han modificado las cifras, de 200.000 euros. Eso es lo que vale la vida de un periodista en un conflicto armado, ¿no? Y sobre todo para denunciar que hay gobiernos que legitiman la voz de sus amos. O sea, más que una soberanía, ¿no? Como dicen los chicos del Maíz, con el corazón en Suiza y con la cabeza en Suiza y con el corazón en la muñeca, ¿no? Con la banderita de España, nos encontramos que en una reunión con miembros del Partido Popular, mi madre les decía que se pusiesen la bandera de Estados Unidos o la China, ¿no? Con la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Nos hemos sentido traicionados y sobre todo rematados en varias ocasiones contra el cadáver de José. En el 2003, a las primeras 24 horas, recibimos la llamada del ministro de Defensa, por aquel entonces Federico Trillo, diciendo que iban a montar una operación de operaciones especiales para sacar el cadáver de José. Tardaron 5 días en repatriar el cadáver de mi hermano. Cuando llegó al aeropuerto de Torrejón de Ardoz ya íbamos con un lema, que es el que llevamos durante estos 12 años, José Couso, crimen de guerra, investigación y justicia. Nunca hemos exigido dinero ni otra cosa, ¿no? Ha sido un lema que engloba todas estas luchas, que es, aunque parezca repetitivo, pero es el inicio de una lucha que entendemos que es vuestra, ¿no? Entonces, aunque muchas veces contamos sobre todo las luchas en primera persona, ¿no? Que yo creo que sobre todo en las tertulias políticas, en las luchas ciudadanas, se echan de menos. Y creo que muchas veces nos escondemos detrás de un papel que adoptamos como propio, pero que nos hace. Sobre todo, como os decía, ¿no? En la paralización de los desahucios, en la denuncia de los recortes o todo lo que estamos viviendo a día de hoy, que creo que es propio, ¿no? Nosotros analizamos el porqué del ataque al Hotel Palestina y en realidad querían controlar la información, querían controlar el relato, querían seguir vendiéndonos que eran los buenos. Además, sobre todo con este escenario de película de Walt Disney, ¿no? Que siempre nos venden que son los buenos, los guapos, las guapas, ¿no? Las que a todos les va bien en la vida, ¿no? Pues no. Es mentira. Además, siempre nos tildan a los malos como de malos de villanos, de los villanos de los cómics, de las películas, ¿no? De sus películas, donde siempre nos venden las imágenes icónicas de la bandera de Iwo Jima, levantándola con ese orgullo patrio, o otras figuras icónicas, ¿no? Que tenemos después del ataque al Hotel Palestina en horario de máxima audiencia, la caída de la estatua de Saddam con la bandera de Estados Unidos encima de la cabeza, ¿no? Ese orgullo patrio que nos venden siempre, ¿no? Por eso el concepto de patria que os vendía al principio, ¿no? Por eso va relacionado. Y es importante que lo entendamos. Son 12 años duros. O sea, independientemente de que esté aquí, tenemos que hacer un ejercicio
y yo me río, o sea, y soy como vosotras y vosotros. Tengo días malos, lloro, me emociono, lucho, salgo, me caigo, me tropiezo, me vuelvo a levantar. Y a fin de cuentas no soy más que nadie de los que está aquí. Cada uno tenemos una lucha, tenemos una mochila y cada día empieza un día nuevo y una batalla personal. Por eso os animo a que sigáis así, porque es importante. Nos intentan destruir como personas y yo cada 8 de abril, en cada aniversario que me concentro enfrente de la Embajada de los Estados Unidos, veo gente que no es ni periodista, ni es mi amigo, ni es compañera de José, y veo que enarbola la defensa de la justicia, ¿no? Además, una bandera que siempre hemos levantado nosotras, que es la de la sonrisa de José, ¿no? Porque nosotros siempre nos hemos reído mucho, ¿no? Así estamos llenos de arrugas en nuestras caras. Han sido 12 años en los que hemos tenido que aprender bastante, porque a pesar de que yo provengo de familia militar, soy hijo de un teniente coronel, mi padre era capitán de navío de la Armada, tengo varios tíos militares, uno de ellos comandante del Ejército de Tierra, en especialidad de carros. Yo mismo serví durante 3 años en una unidad de operaciones especiales del Ejército de este país. Entonces es un poco contradictorio, ¿no? Pensaréis, ¿no? Cómo los mismos que estuvieron dentro son ahora los que luchan contra el enemigo. Bueno, podríamos extendernos en una conversación sobre una relación cívico-militar, pero creo que hoy no es el día que toca para esto, ¿no? Entonces nos hemos tenido que documentar sobre el movimiento de tropas dentro de la población. No es un chaval rebosante de miedos el que disparó contra el Hotel Palestina, el sargento Gibson. Era un sargento profesional curtido con 18 años de experiencia, y antes de apuntar al Hotel Palestina, que gira su torreta, 2 carros de combate encima de un puente por el río Tigris en Bagdad, gira su torreta, apunta al Hotel Palestina y durante 10 minutos se tira apuntando a un hotel con 16 plantas, y, como os decía antes de disparar, tiene que pedir permiso o autorización al Estado Mayor de la Defensa. Recibe autorización de operaciones y de inteligencia, que son S1 y S2, cambia su proyectil, pone un proyectil de 120 milímetros de alto explosivo HIT dotado de un temporizador, apunta a la planta 15, que era donde se encontraba la cámara de la agencia Reuters, que emitía en directo, y dispara. Este proyectil, antes de llegar al Hotel Palestina, deflagra, convirtiendo la estructura de hormigón del Hotel Palestina en metralla, asesina a Taras Prosuk en el acto y a mi hermano lo hiere de gravedad. No vamos a entrar en sensacionalismos, todos sabemos cómo acaba la historia. Y lo que pretendían era acabar con las 3 señales que emitían en directo. Controlar la información. En el diseño del control de la información, el señor Donald Rumsfeld, lo que sería aquí el homólogo del ministro de Defensa, contrata a una periodista que se llama Victoria Clark, que tiene una empresa que se llama Hill & Motion. Bueno, pues esta empresa de esta señora nos engaña a todas. Nos engaña en varias ocasiones. A nivel mundial, monta unas imágenes de un cormorán lleno de petróleo y nos dice que Saddam Hussein bombardea los pozos de petróleo y produce una catástrofe natural, medioambiental, produciendo pues esa imagen en la que sale un cormorán, que luego se demostró que era un cormorán de una catástrofe natural en la Antártida. Y luego, pasados los días, nos monta otras imágenes donde se ve a una chica llorando, diciendo que soldados iraquíes han entrado en un hospital en Kuwait, llevándose las incubadoras y dejando a los niños tirados en el suelo. Al cabo del tiempo nos enteramos que esta mujer era la hija del embajador kuwaití en Londres. Y nos engañaron a todas. Y nos lo creímos. Y yo no vengo aquí a defender a Saddam Hussein, que todos sabemos lo que hizo, gasificó a seres humanos. Pero nos empezaron a colocar a un señor que teníamos que odiar y a apoyar una invasión. Porque la propaganda, a pesar de que la gente es pacífica, que no pacifista, porque yo puedo ser pacífico, pero no soy pacifista. Sobre todo para que entendamos los conceptos de la palabra. Porque para mí el lenguaje crea conciencia. Porque a mi hermano no lo mataron, lo asesinaron. Al igual que los palestinos no se mueren ni los matan, los asesinan. Porque la gente se muere de vieja o por una enfermedad.
Cuando los asesinan, les disparan, los bombardean, los aniquilan, no les dejan vivir. Por eso el lenguaje crea conciencia. Tengámoslo claro. Entonces nos enteramos que aunque sea tan malo maloso como quieren los estadounidenses, el señor Saddam Hussein, el señor Gaddafi, sigamos poniéndole nombres. Por ejemplo, nuestra compañera, la señora Ada Colau, que la tildaban de filoterrorista. O como compañeros y compañeros que paran desahucios o cortan las calles en Valencia. ¿Que somos todos terroristas? Pues sí, nos enorgullece ser terroristas. Se los decimos a los señores y a las señoras que dirigen estos países, estas comunidades, estos gobiernos, estos ayuntamientos. Seguiremos saliendo a la calle, a parar desahucios, a cortar las calles, a seguir denunciando a través de los medios de comunicación apoyados por los ciudadanos que no queremos sus mentiras y sus mierdas, porque estamos cansados y cansadas. Que ya basta. Además, mirar ahora, ¿no? Se ha aprobado la ley Mordaza en Madrid. Desahucian a Ofelia Nieto. Tiran a la calle un piso de la PA con 50 personas dentro. Van a desahuciar el Patio Maravillas. ¿Qué va a ser lo siguiente? Llegará un momento que nos cansemos y salgamos a la calle. Por eso la lucha de José engloba todo eso, sin ser la lucha única y exclusivamente de José. Bueno, pues dentro de esa operación diseñan la figura del periodista empotrado, que son periodistas que van dentro de las unidades militares, pero no les sale bien este diseño de contarnos que eran los buenos. Cerca de 200, 300 periodistas entran a través de Jordania, entre ellos mi hermano José, y documentan la invasión ilegal a Irak. Mi hermano José graba bombardeos sobre mercados, sobre hospitales, sobre población civil, y eso les molesta, porque nos venden que son los buenos. Por eso destinan 4.700 millones de dólares anualmente desde el Congreso de los Estados Unidos para decirnos que son los buenos. De hecho, hay una comparecencia de la señora Hillary Clinton donde dicen que están perdiendo la guerra de la comunicación, porque una noticia de la CNN en el canal de YouTube la ven 3 millones de personas y la misma noticia en el canal de Russian Today la están viendo en YouTube 300 personas. ¿Les preocupa? Como les preocupaba la irrupción de Al Jazeera en la guerra de Afganistán, porque nos daba otro tiro de cámara. Ya no sabíamos solo el que disparaba, sabíamos dónde caían las bombas. Además, a lo largo de la historia lo hemos visto, por ejemplo, en las Malvinas, donde solo le dieron acceso a 17 periodistas en el año 82. En Granada, el mismo número de periodistas en el año 83. En la Segunda Guerra del Golfo, porque además tenemos un pensamiento eurocentrista, ¿no? Que pensamos que la Primera Guerra del Golfo es la que nosotros creemos, pero es que la Primera Guerra del Golfo fue la de Irak contra Irán. Pero claro, como tenemos el pensamiento europeíto de blancos sobradamente preparados, nos olvidamos de los árabes, que parece que no cuentan, ¿no? Como si fuesen menos personas que nosotros, ¿no? También lo vimos en la guerra de Yugoslavia, ¿no? Donde por primera vez la OTAN bombardea una televisión pública en Serbia, ¿no? Produciendo 18 periodistas asesinados, ¿no? En la guerra de Afganistán, como os decía, Al Jazeera sufre su primer encontronazo con tropas norteamericanas, sufriendo el bombardeo de su sede. En la invasión ilegal de Irak en el año 2003, previamente envían sus coordenadas vía GPS al Pentágono y aún así es bombardeada, ¿no? Bueno, pues la figura del control de la información, de vendernos que son buenas, es importante para ellos y para ellas, ¿no? Con la creación de un canal de televisión que fue en Irak, Al Arabiya, para vendernos que la ocupación era buena, ¿no? Y vemos ahora lo que es la democratización del país en Irak, ¿no? Cómo nos sigue vendiendo lo que es bueno y a día de hoy quieren hacer una partición del país, ¿no? Independientemente de que Saddam Hussein fuese como fuese, pero cristianos, sunís, chiís, vivían en paz, salían a la calle. Sí, con sus problemas, con sus redecillas, con sus... Pero las mujeres salían a la calle. Estudiaban, trabajaban. A día de hoy una mujer no puede salir en Irak a la calle. Ha vuelto a aparecer el tráfico de órganos, el tráfico de mujeres. Las mujeres son violadas. ¿Esa es la forma de democratizar un país por parte de un país que se tilda como defensor de los derechos humanos?
Es preocupante y es grave. Yo no quiero esa forma de democracia. Antes de extenderme, ¿qué ha producido la invasión sobre Irak? Bueno, pues el crecimiento del 150% de la mortalidad infantil, 5 millones de huérfanos, 2.700.000 desplazados, el 70% de la población, según ACNUR, no tiene acceso al agua potable. ¿Sabéis por qué? Porque la gran coalición demócrata lo primero que bombardea es las plantas potabilizadoras de agua. El 43% de la población vive en la miseria. Y vamos a hacer, que yo siempre lo hago además, un juego de cifras. Irak, 26 millones de habitantes. España, 46, 47. Allí tienen un porcentaje de paro del 27%. Trasladarlo aquí con las cifras que os he dado. En el año 2010 hubo un informe, sí, han pasado 5 años, seguro que está mucho peor. Un informe, que es el informe Merker, que decía que era la peor ciudad del mundo para vivir. Tanto que nos hablan de Venezuela, ¿no? Ha aparecido otra vez el cólera. Imaginémonos aquí en cualquier campus universitario, ¿no? Que nos ponen 26 coches bomba. 2.000 estudiantes asesinados. Físicos, químicos, profesores, escritores, doctores, asesinados. Quieren volver otra vez a la edad de piedra a este país. ¿Esa es la forma de llevar una democracia a un país? ¿Tan peligroso era Saddam Hussein? Vamos a trasladarlo aquí, ¿no? El señor Rajoy, que nos bombardeen. ¿Por qué? Porque ya no es su amiguito, que antes hacía negocio en la década de los años 80, cuando le vendía petróleo a Estados Unidos. O cuando bombardeaba y masacraba a los que a ellos les interesaba y ocultaba las noticias en los medios de comunicación. Porque en los años 80 al mundo le daba igual que se gasificase a los iraníes o a los kurdos. Casualmente, de repente, en el año 90, parece ser que nos interesa. El primer bloqueo, que para mí es el mayor terrorismo contra los países, como se lleva en Cuba desde hace muchos años, y nos lo encontramos también en Irak, ¿no? A través de la ONU con el petróleo, con el programa de petróleo por alimentos. ¿Sabéis lo que les preocupaba de ese programa de petróleo por alimentos? Que las transacciones económicas se produjesen en euros y no en dólares. Por eso la invasión a Libia fue también porque el señor Gaddafi pretendía crear una moneda dentro de África para competir contra el euro y contra el dólar. Y a los señores que controlan los medios de comunicación, los países, las economías, no les interesa que les disputen económicamente y hegemónicamente las decisiones políticas y económicas. Lo que pasa es que luego nos lo venden, como os decía, los malos malosos y todo eso. No me quiero extender más porque me gusta mucho, sobre todo, lo que va a contar Albano y para que se produzca un debate. Nosotros siempre hemos defendido un mensaje, que es el de José Couso, crimen de guerra, investigación y justicia. Muchas gracias. Bona tarda. Ostres, després de sentir lo d'Iraq, parlar d'en Crespo i tots aquests, dius, ostres, hasta semblen bons, no? Però bueno, darrere de Crespo i darrere la invasió d'Iraq hi ha el mateix. Hi ha impunitat, hi ha controls de mitjans de comunicació perquè la gent no sàpiga el que està passant i, per tant, jo crec que es pot traslladar Crespo, Xavier Crespo, estic parlant, antic alcalde de Lloret de Mar i vergonyosament encara assegut al Parlament de Catalunya. És a dir, Convergència i Unió té un senyor responsable d'haver saquejat 2,4 milions d'euros dels hospitals de Blanes i està assegut allà, al Parlament de Catalunya, per no parlar dels seus negocis amb els russos, no? Però bueno, res, m'havien dit moltes coses, però patriota encara no m'ho havien dit. Hosti, però si m'ho dius tu, m'agrada. Bueno, moltes gràcies per convidar-nos a participar. El Cafè amb Llet va néixer a Blanes fa 10 anys i la idea era explicar allò
En realitat, quan vam començar no teníem ben bé clara la idea de per què calia fer una revista Blanes, i pel camí ens vam anar trobant que hi havia moltes coses que calia explicar, moltes coses que no s'explicaven, i vam començar això, a fer una revista. Ens vam trobar amb l'Hospital de Blanes, gairebé per casualitat, ens vam trobar amb el fet de que l'havien convertit en un niu de corrupció, i a partir d'aquí la història ja va anar evolucionant. Però abans d'explicar i d'entrar en el cas concret del que passa als hospitals de Blanes, clar, no estem parlant de sanitat, estem parlant d'informació, però l'economista Maria Àngels Castells, que també és fundadora de Dempeus per la Sanitat Pública, ella sempre diu que la informació és un determinant de la salut. És a dir, si tu vius en una ciutat que hi ha molta contaminació, no pots viure bé, no estàs sa. Si tu tens una casa on no hi ha calefacció, no estàs sa. Si no tens casa, no estàs sa. Si tens un treball precari, no estàs sa. Totes aquestes coses determinen que puguem o no puguem estar sans. Doncs ella diu, amb molt bon criteri, que la manca d'informació és una manera d'estar malalt. La informació manipulada és una manera d'estar malalt. I pot semblar una metàfora, però, ostres, a vegades poses el telediari i veus segons què, segons quina mentira i segons quina manipulació, et fa... Vull dir, què dius? Hòstia, em poso malalt quan veig això. És que ho dius, surt de dintre, no? O, hòstia, agafaré una úlcera, no? Si segueixo mirant a l'Inda, no? Perquè, clar, és gent que et fa... Llavors, darrere de la manca d'informació hi ha una manca de salut mental o de salut física, perquè al final la capacitat d'accedir a informació veraç és el que ens ajuda a prendre les decisions que més ens convenen, des de quins partits votar fins fer-te una hipoteca o no fer-te-la. En aquest país va haver-hi una gran maquinària mediàtica que va treballar perquè tothom es fes hipoteques. Que això puja, que això no baixa, que, ostres, que quina passada i tal. Bueno, això ha acabat com ha acabat. Ara la màquina ens està dient que ens fem d'una mútua. Si ho heu vist en els diaris, en les teles, a tot arreu, una mútua, no? Bueno, per què? Perquè hi ha tota una intenció. Jo no sé si heu vist dijous un programa a TV3 que es diu .cat, que van dir que farien un debat sobre sanitat. Coneixeu el programa, el .cat. Fan un debat, conviden 4 o 5 persones i van dir, ostres, fan un debat de sanitat, que important, perquè la sanitat és una cosa molt important, s'ha de debatre, però la sorpresa va ser que tots els convidats defensaven el model sanitari que tenim. Van convidar a Boi Ruiz, òbviament, perquè dius, bueno, aquest seria el que el matxacarem, no? Però no va haver-hi problema perquè l'altra convidada era Marina Geli, del PSC. De fet, algú a Twitter va dir, ostres, està defensant més les polítiques de CiU Marina Geli que Boi Ruiz. Va haver-hi un moment que ella era com més, no? Però dius, bueno, deu haver-hi algun representant, no? Sí, havia un representant dels metges. De fet, era el president del Col·legi de Metges de Barcelona. No van dir que, a més, aquest senyor ha estat durant 2 legislatures diputat de Convergència i Unió. Això era un detall. Després, sí que hi havia una representant d'una cosa que es diu coordinadora d'usuaris de la sanitat. I dius, usuaris allà, fotrem canya amb en Boi Ruiz. Clar, i tu passava el debat i dius, hosti, quan treu l'atxa, no? Clar, després mires i veus que aquesta coordinadora, perquè aquesta coordinadora no la coneixíem ningú. Vull dir, portem 4 anys manifestant-se a la porta del Clínic, a la porta de Vall d'Hebron, denunciant a Crespo, ocupant CAPs i tal. Tu saps qui són, aquesta és la coordinadora? Sí, al BOE. No estan a la porta dels hospitals, no estan a la porta de les ocupacions, no estan lluitant per la gent que malalteix en les llistes d'espera, però sí que surten al DOC. Com és? El DOC. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en l'apartat subvencions. Aquests usuaris, que no els coneixien ben bé, han rebut en els últims anys, els governs de CiU i del PSC, 1 milió d'euros en subvenció. I dius, home, així millor que no treguis la destral perquè aviam què et diran, no?
Després hi havia un altre senyor, investigador, que va aprofitar el programa per donar gràcies a l'obra social de la Caixa que finançava les seves investigacions. Clar, jo no discutiré, aquest senyor investiga la vacuna del SIDA i tots estem interessats en que aquest senyor tingui diners, en que aquest senyor trobi la vacuna, això està clar. Ara, si estem parlant d'un debat sobre model sanitari i justament una de les qüestions que s'haurien de debatre és la participació d'aquestes grans corporacions privades en la sanitat pública, que aquest senyor aprofiti aquest moment per agrair a l'obra social de la Caixa. Escolti'm, vostè sabrà molt de vacunes, de microscopis i d'aquestes coses, però vostè, si estem en un debat sobre la sanitat, un debat organitzat per TV3, un debat on no hi havia cap veu de cap lluita de totes les lluites sanitàries que hi ha en Catalunya des de fa anys. No hi havia dempeus, no hi havia la federació, la plataforma de defensa de la sanitat pública, no hi havia la Marea Blanca. Sí que van posar dos vídeos, van posar un vídeo que sortien gent de la Marea Blanca de Lleida que lluiten contra una sèrie de reformes en la sanitat lleidatana. També sortien dues infermeres de la Mútua de Terrassa, però sortien en vídeo, estilo Rajoy, era el plasma. Llavors, estaven allà tots aquests que estaven d'acord, un debat bastant avorrit perquè tots deien el mateix, però de tant en tant et posaven un plasma, però era el plasma però al revés, el que és crític, el que molesta, el que denuncia, el posem un plasma, 4 minuts, i a més, quan acaba el plasma, entre tots deien Boi Ruiz, jo respecto totes les opinions. Per començar, això ja eren opinions, ja era, el que opinen aquests. Però a més tinc TV3 a la meva disposició per desmuntar amb mentides el que acaben de dir, sense possibilitat d'aquell que està de rèplica. Això és el que ens presentaven com un debat en la televisió pública. Perquè, clar, ens podem enfadar amb la Sexta, amb l'ABC, amb La Vanguardia, jo m'enfado cada dia. Però al final és una qüestió de poder, no? Estem en una guerra, aquells són els dolents... Però Televisió de Catalunya, Catalunya Ràdio, on cada dia hem de sentir en Xavier Sala i Martín, mañana, tarde y noche, dient que... ja sabem el que diem, i si no sabeu el que diuen, és igual. No us ho explicaré jo, perquè ell ja està tot el dia a la tele i a la ràdio. És a dir, donant una visió esbiaixada en mitjans que paguem amb els diners de tots. I al final estem parlant de que de la mateixa manera que ens costa acceptar o que no hauríem d'acceptar de cap manera que els hospitals que hem pagat entre tots que no ens deixin entrar, doncs no hauríem d'acceptar que els mitjans públics que paguem entre tots serveixin només a les opinions d'uns quants. I això és el que està passant. Llavors, en aquests moments en els que es parla a Catalunya de sobirania, en els que es parla de democràcia, en els que es parla de decidir, és impossible l'exercici de la democràcia, és impossible l'exercici de la decisió, de la sobirania, en un país on els mitjans de comunicació públics estan intervinguts políticament de manera escandalosa. La bona notícia és que fins ara, a TV3, ara m'està sortint un míting anti-TV3. Jo volia... Avisa'm, perquè he de parlar de La Vanguardia. O sigui, tu para'm perquè... I de Crespo. No, però és que és molt greu. És molt greu el que va passar dijous al plató de TV3. Perquè, clar, tots ens enfadem, no? Ostres, mira el que diu TV3, el que no diu, el que no sé què. Però reconeixerem que TV3 no és 13TV, no? Dius, se'ls va la pinça, treballen, no? Sí que fan les seves coses, però dius, home, no cauen tan baix com... Però el dijous es van equivocar, perquè el dijous sí que van caure al nivell de 13TV i de l'Intereconomia. Jo no sé què els hi va passar, però el dijous jo crec que hi ha un canvi total. És a dir, el tema de la sanitat és un tema molt important, és el 40% del pressupost català, és el pressupost més gran de tots, per tant, el que es digui sobre sanitat és molt important i el dijous en TV3 va quedar molt clar.
va quedar molt clar que quan la cosa està calenta, que quan hi ha un problema greu, que quan la societat es mobilitza i el poder està contra les cordes, han de mentir, manipular i acallar la població. I això és el que van fer el dijous. Per tant, jo sempre m'he mantingut, diguéssim, a una distància d'aquells que diuen canal TV3 és com 13TV, no sé què. Sempre he intentat, lamentablement, haurem de començar a acceptar, a partir de dijous, que això és així. I és molt lamentable. I caldrà treballar moltíssim per recuperar els mitjans de comunicació públics. A Blanes, fa 10 anys que vam posar en marxa la revista, el Cafè amb Llet, van començar una revista local, ja molts la coneixeu, informàvem de qüestions intrascendents, també, vull dir, quan venen les eleccions sempre informàvem de les campanyes d'asfaltat, aquest any també ho han fet, no? Aquest any també ho han fet. Informaven de les desfilades de gossos, que això és maco, que fa la... Bueno, no faré... Sí, ho fan allà al Passeig de Mar, desfilada de gossos, això. Informaven de totes aquestes coses, però un dia vam anar a l'Hospital de Blanes a preguntar, escolta'm, què està passant aquí? Una mica de casualitat i tal, i van començar a estirar del fill. Hòstia, però això com és que no ho ha explicat ningú? Perquè aquí, aviam, Bagó, Crespo, l'alcalde, en Trias, tots estaven. El de Calella, la que hi ha ara de Calella, com es diu? La Candini, l'altra, la Carme Aragonès de Pineda. Vull dir, allà una trama, per resumir-ho, 2,4 milions d'euros que han volat, dels hospitals de Blanes i Calella, i quan ho van descobrir van dir, hòstia, això ho van publicar. Van publicar una cosa que es diu Informe Crespo, que era un informe de la Sindicatura de Comptes que deixava clar, de fet, en la contraportada del Cafè amb Llet que han repartit por ahí, allà està. Han passat 3 anys de que vam treure a llum aquest informe. La primera reacció de Xavier Crespo va ser dir que ens posaria una demanda per danys a l'honor, encara l'estem esperant, no ens l'ha posat. Ens la va posar un seu company, Josep Maria Via, que efectivament vam haver d'anar a judici, vam ser condemnats per explicar el que estava passant als hospitals de Blanes i Calella. Finalment vam ser absolts, perquè bàsicament el que estàvem fent era transmetre informació contrastada i documentada d'un saqueig. Per cert, aquest senyor que ens va enviar a judici, abans d'ahir va sortir al diari El País que li han descobert un contracte il·legal de 200.000 euros. És a dir, i fa una setmana va sortir a la llum un altre informe que aquest sí corroborava que els hospitals de Blanes i Calella s'havien i encara avui s'estan cometent irregularitats greus. Contracte cedit, pagos a directius fora de la llei, tota una sèrie d'irregularitats que per sort TV3 va recollir. Vam haver de treballar 4 anys. Ens van portar als jutjats per explicar-ho. TV3 la setmana passada va dedicar una peça d'1 minut i mig per explicar que tot això, que aquests 2,4 milions d'euros saquejats, i no només això, sinó que han continuat durant anys fent-ho, ha merescut 1 minut i mig de cobertura a TV3. Bé, a mi em va fer pena perquè només van poder gaudir els habitants de Girona, perquè era TV3 Comarques. En el general no el van posar. Se ve que no interessa, no? Bé, no us vull posar de molta mala llet, però això continua passant en els hospitals de Blanes i Calella. Clar, arrel d'això ens van posar la demanda, vam fer un crowdfunding per mantenir oberta la revista, vam tenir una idea, vam dir, ostres, com que fem la revista que arribi a tot Catalunya, perquè així expliquem tot això, i vam deixar de fer l'edició de Blanes, amb molta tristor, perquè la porqueria i la corrupció continua en els hospitals de Blanes i Calella, però ara a Blanes ningú explica el que està passant.
Ningú explica el que està passant. A nosaltres ens va saber greu perquè això passa amb Al Jazeera, passa a Iraq, passa a Madrid i passa a Blanes. Perquè me'n recordo que quan estàvem denunciant, quan estàvem fent front a les demandes per dir coses que s'han confirmat totes, recordo el Cel Obert que feia entrevistes a Xavier Crespo dient lo guapo que era. No sé si hi ha algú avui cobrint l'acte del Cel Obert, però va ser així i va ser molt dur. Quan veus que hi ha tota una sèrie de mitjans, perquè hi ha uns mitjans que intenten trencar el silenci i hi ha altres mitjans que treballen per reforçar aquest silenci. I és dur quan intentes trencar el silenci trobar aquestes resistències. Hem fet en una de les planes explica com és el projecte, per què el fem. És una revista gratuïta, com sempre ha estat el Cafè amb Llet, perquè la idea no és fer una revista explicant coses a gent que la compri. Normalment la gent que compra una revista crítica és una persona que ja més o menys està informada. Nosaltres sempre vam voler que la informació estigués a l'abast de tothom, fins i tot a l'abast d'aquell que no la va buscar. Per això, per exemple, a Barcelona hi ha voluntaris que es posen a la porta del metro o a la porta del Vall d'Hebron a repartir les revistes per explicar, jo què sé, en el primer número en la portada explicàvem que els Carulla havien fet un frau per valor de 60 milions d'euros. Diu, bueno, els Carulla, qui són els Carulla? Bueno, els Carulles són els amos de Pans & Company. Els Carulla són els amos d'Affinity, això pels gossos. Els Carulla... Ja ve crem. I Montferran, pot ser? Montferran també? Bueno, Montferran. Però, a més, del diari Ara. Hòstia, què dius ara? El diari Ara? Doncs sí, el diari Ara està un dels seus principals impulsors és la Fundació Lluís Carulla. No ens ha d'estranyar que l'Ara, en la seva edició de paper, no digués res d'aquest afer. Sí que ho va posar una nota petita allà en la seva web. En l'edició de paper no va dir res, l'Ara. No ens ha d'estranyar que el diari Ara no informi de les irregularitats que sembla ser que s'han comès al Palau de la Música en les últimes eleccions. Entre d'altres coses perquè qui va guanyar és Mariona Carulla, de la família Carulla, propietari de l'Ara. És a dir, aquest és un exemple, però, òbviament, no sé, La Vanguardia no explicarà els problemes que té Adeslas a l'hora de prestar els seus serveis, perquè Adeslas és propietat de la Caixa i l'amo de La Vanguardia és vicepresident de la Caixa. És a dir, no és teoria de la conspiració. Escolta'm, si ets el vicepresident de la Caixa, un dels llocs on te treus més diners és d'Adeslas, doncs no parlaràs malament d'Adeslas en el teu diari. Això cau pel seu propi pes. No està bé, però és el que tenim, no? El cas del periódico, ¿no? Bueno, tenim el periódico, igual que passa en el país, aquí a Catalunya tenim el periódico que és d'izquierdas, el periódico és d'izquierdas, el propietari és la Caixa, però el periódico és d'izquierdas. Hosti, van fer, quan va sortir lo de Bankia, van fer un llistat, no? Aquests són els implicats, us en recordeu? No de les targetes Black. Abans, quan va sortir l'escàndol de Bankia, del forat que van deixar, que van veure com 50 imputats, van fer tota una llista d'imputats, però se'n van deixar un, que és Joan Llopart. Joan Llopart és el delegat de la Caixa en el Periódico de Catalunya, perquè com que el Periódico de Catalunya li deu 230 i pico milions, bueno, ho tinc per aquí, la Caixa posa un senyor que és el que controla el Periódico de Catalunya. Fan aquesta llista d'imputats de la Caixa i no posen aquell senyor, òbviament, no? O no. Bueno, aquestes són les coses que passen cada dia i que bueno, hi ha un autor que parla molt de moltes coses, segur que el coneixes, que és Pasqual Serrano, que ha fet un seguiment i és constant, és cada dia. Jo cada dia vaig al bar i agafo La Vanguardia, vaig al bar per no haver-la de comprar, encara que si agafés un tren també me la regalarien, que això és una altra, no? La Vanguardia és l'empresa de comunicació, el Grup Godó és l'empresa de comunicació més subvencionada de l'estat espanyol i l'empresa número 43 més subvencionada d'Espanya, incloent les mines de carbó, incloent 43, és a dir, milions i milions d'euros. Doncs cada matí obro la primera plana de La Vanguardia i miro els semàfors. O sigui, és un festival.
És un festival. Ara estem fent un treball i anem molt de cul, però és molt maco perquè hem agafat tots els semàfors de l'últim any de l'avantguàrdia. Hòstia, en Feiner no para de sortir, és que cada mes mínim un cop surt, i si no surt en Feiner surt el de l'obra social, i si no surt el de l'obra social surt un investigador que està finançat per l'obra social. És a dir, sempre, no? Maduro allà con el seu semàfor vermell, Maduro, Erdogan, la Kirchner, vull dir, sempre allà, pum, 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 sempre en vermell, Merkel i tal. Bueno, és molt interessant mirar aquest semàfor. Bueno, en el periòdico també el tenen, aquest semàfor. En el periòdico li van donar un semàfor verd a Ramon Bagó per crear empleo, no? Ramon Bagó és aquest senyor que s'emporta molts contractes irregulars a dit, entre ells aquí a l'Hospital de Blanes. De fet, quan van desaparèixer els 2,4 milions d'euros, l'Hospital de Blanes estava gestionat pel Consorci Hospitalari de Catalunya, dirigit per Ramon Bagó. És a dir, tot és una maranya. Doncs el Periòdico de Catalunya va dedicar un semàfor verd al senyor Bagó per crear ocupació i va dedicar un semàfor vermell a Ada Colau perquè, clar, això dels escratxes està molt lleig. Això està publicat i ells van fent. Bueno, en fi, acabo, fem debat perquè podríem estar parlant de moltes coses. Us convido a visitar el web del Cafè amb Llet, us convido a visitar el web de La Tuerca, us convido a visitar el web de La Directa, us convido a visitar el web de Crític, us convido a visitar tots els webs dels mitjans que expliquen allò que els mitjans de la banca no explicaran mai. I La Marea, també. Bueno, és que per sort n'hi ha molts, i n'hi ha tants que ja ens podem començar a oblidar, no? Diagonal. Ara, a més de convidar-vos a entrar a la web, a llegir, us convido a subscriure-us. Us convido a subscriure-us al Cafè amb Llet. Si no us agrada el Cafè amb Llet perquè, hòstia, a vegades fan faltes, a vegades no sé què, o, hòstia, sempre s'estan fotent en Crespo, no sé què, doncs us feu de La Directa. I si, hòstia, que no entenc català, us feu-vos d'algú, perquè o la informació la paguem entre tots o la paga el Conde de Godó i la paga Feiner. I això és una realitat. I fins que nosaltres no siguem... Aviam, hem de pagar-la nosaltres, hem de construir els nostres propis mitjans, a la vegada que recuperem els que ja estem pagant, que són els mitjans públics. Però jo crec que és una feina que haurem de fer paral·lelament. Subscriviu-vos, no per comprar una informació, per fer possible que aquesta informació existeixi. Hi ha moltes plataformes, trieu la que més us agradi i gràcies. Vamos a hacer un turno de palabras por si alguien quiere intervenir, que levante la mano si alguien quiere hacer alguna intervención, si no, cerramos. En fin, antes de terminar, como veo que nadie quiere intervenir, quiero contar una cosa. ¿Sí? Ah, vale. Bueno, pues nada, todo el mundo para casa. Vale, gracias. Me has dicho que vamos a tomar una cerveza. Tenía que meterse conmigo, no podía evitarlo. Pues, Keiru, ¿hay que llevar el micro? Porque... No, es que lo están grabando para... Bueno, en fin, da igual, pues sin micro. És un petit comentari d'Albano, que estic molt d'acord que la televisió tradicional no és bona per la salut. Però l'altra, l'alternativa, tampoc pot ser massa bona, perquè tanta indignació acumulada no pot ser bona. Perquè jo que estava escoltant estava... Ja, a vegades ens diuen, hòstia, és que llegeixo el Cafè amb Llet i em poso de mala hòstia. Val, però aquesta mala hòstia, o sigui, davant la mala hòstia de veure, de llegir La Vanguardia, què pots fer? No pots fer res, hòstia, la tires, te cabreces i tal. Nosaltres, la mala hòstia que proposem és la mala hòstia necessària per començar a fer alguna cosa, per començar a ser... O sigui, per començar a deixar que... O sigui, per impedir que continuïn robant-nos. El primer que hem de tenir clar és que ens estan robant i, a més, els mecanismes que fan servir. I llavors sí que fa mala llet
Però jo crec que aquesta mala llet li hem de donar... No sé, ara venen eleccions, no? Hòstia, eleccions i tal. Clar, ens podem posar de mala llet i que els hi donguin, no? O ens podem posar de mala llet i anar a votar. Això, que estava escoltant i estava... Anem a... Bueno, respira. Em sap greu. I que això no toca tot. Em sap greu. Bueno, en aquest últim número posem un article, també pot posar de mala llet, segons com, però aquest de les 50 ombres de Paqui, aquest és molt maco, llegiu-lo, perquè si heu vist les 50 sombres de Grey, aquest de les 50 ombres de Paqui, jo crec que a més, ara que demà és el dia de la dona, jo crec que és molt adient. Bueno, ja res, he fet una mica més de propaganda. No le he pagado ni nada, No, el libro se ha agotado, pero está gratis, eso no hace falta suscribirse, está gratis en una web que dice ¿Dónde está mi dinero? Allá está en catalán y en castellano, se puede descargar, no está en papel, pero lo podéis descargar. Os lo recomiendo, yo creo que también es muy bueno. Lo que me he dado cuenta es que llevo un boli de la Caixa, así que no os creáis nada. No os creáis nada de lo que he dicho hasta ahora, porque a mí también me financia la mafia. Os he mentido y no os habéis dado ni cuenta. Hay una palabra ahí. Bueno, hombre, justamente yo quiero decir dos cosas. Primero, yo me alegré cuando nombraron a Aguirre para lo de Madrid. Digo, por lo menos no va a ser presidente, no se va a presentar para presidenta, ¿sabes? Quiero, hostia, que se la coman en Madrid, yo qué sé, ¿no? O sea, cuanto más lejos mejor. Mira. No sé. Pobre. No, pero, hostia, es que tú la escuchas. Yo escucho a Aguirre y digo, es que en este país son capaces de ser presidente a esta tipa, ¿eh? Es que, porque es buena la tipa, ¿eh? O sea, se pone a hablar ahí y tal, y a 4 desprevenidos los convence. Entonces, en cambio, el otro, el Caraplasma, yo no creo que pueda seguir mucho más. ¿Y a quién van a meter y tal? Pero a mí me daba mucho miedo la Aguirre. Y cuando vi que la ponían en Madrid, digo, bueno, por lo menos... Ahora, vete a saber lo que tienen preparado. Pero tú decías, no es culpa de la manipulación, es culpa de la incultura. Pero es que es lo mismo. Es que es lo mismo. ¿Por qué los debates de la tuerca o por qué las cosas que se publican en los medios? Hombre, es todo el mismo proceso. Hostia, si está todo el día el fútbol, todo el día tetas y culos y todo el día tal, pues al final acabamos votando al PP. Como sociedad. Como bueno, o al PSOE o... No. A que tenemos a los convergentes. Bueno, es que... pero quiero decir que no es una incultura, porque al final los medios de comunicación son instrumentos de cultura, porque al final medio de comunicación quiere decir que las ideas, el aprendizaje y la cultura hace eso de la red, ¿no? Que nos vamos pasando, se crea una red, pero claro, si lo que nos vamos pasando en vez de un ovillo es un saco de mierda, pues acabamos todos pringados y votando al PP o a Convergencia, ¿no? Esta es una cosa. La otra cosa así más tal... esta mesa es lo que se conoce... Bueno, eso... No, es que un campo de nabos. Un campo de nabos. Estamos aquí 3 tipos, guapos, simpáticos, pero 3 tipos y... Mañana el oculista, Bueno, es que como no me veo yo, pues... Bueno, en fin, y como él está lejos y de lejos no veo... Bueno, sí. No, pero justamente hace 2 o 3 días yo firmé por internet, hay un manifiesto que se llama Clásicas y Modernas, y firmé un manifiesto que decía, durante el mes de marzo me comprometo a no participar en mesas donde no haya presencia femenina. Lo firmé hace 2 días y aquí estoy. En teoría tenía que venir la Marta, pero la Marta tenía trabajo, después le cambiaron y hoy está con un mal de garganta y digo, bueno, tengo que venir yo y en menos de 2 días incumplir el manifiesto, pero quiero dejar constancia de que es culpa de Marta. Ya que Albano y Facu capan toda la charla, yo creo que es súper importante, sobre todo lo que ha dicho ahora la compañera del público,
No hablo en femenino, hablo en inclusivo, porque tendemos a pensar que el plural masculino engloba a todas y es falso. Entonces, yo en todas mis charlas, y cuando puedo, porque sé que es un cambio bastante radical para muchas y para muchos, se te acercan que eres feminista o que te estás solidarizando con las mujeres o tal. Digo, no. Digo, hablo como hay que hablar, porque hay una imposición, hay un patriarcado, hay una violencia del lenguaje, hay una violencia estructural, hay gente que hace el mismo trabajo y cobra menos, la mayoría de los recortes los sufren las mujeres, la ley de dependencia, etc., etc. Entonces hay que hacerlo visible y una de las maneras es, por lo menos cuando podemos hablar, darle visibilidad a esa invisibilidad, ¿no? Entonces, ya que os gusta tanto hablar, porque mira que charráis. Bueno, ha habido un momento que he mirado el reloj y digo, Albano no habla. Y yo creo que todos los actos, sobre todo, tratamos, lo hemos hablado, de hecho, en la comida, buscar mujeres. Es muy complicado, ¿eh? O sea, yo vengo de la calle, he militado en movimientos sociales, he estado en un partido político, continúo en movimientos sociales y yo animo a mis compañeras a que salten a primera línea. Y cuesta mucho encontrar a compañeras que salten. ¿Pero por qué? Culpa de ellas, ¿no? ¿Sabéis de quién es la culpa? De la Iglesia, de los medios de comunicación, de la moral, de somos menos válidas. Hay muchos vídeos, además, y ya con esto no me quiero extender, pero hay un vídeo que vi el otro día que me parece súper bueno. ¿Cómo corre una mujer? Buscarlo. Y se ve cómo lo imitan chicos y van corriendo así, ¿no? Y tal, y no sé qué. Y luego ves a chicas de 10, de 12 años, cómo las ves corriendo ahí, rollo atleta, cómo saltan de verdad y tal, y pone, para que veáis el daño que hacen los institutos a las mujeres. La educación es súper importante, y lo vemos. Y es así, y es así. Entonces yo animo a que haya más mujeres en movimientos sociales que den el salto, que estén ahí comandando, dirigiendo. Joder, yo me he criado en una casa con una mujer separada, con un padre maltratador que sacó a 5 hijos para adelante y hemos salido combativos y luchadores. Ole, las mujeres no tenéis nada que mendigar. Ole, sois vosotras las que hacéis que nuestra vida sea mejor. Os lo digo en serio. Había una palabra por allí. A ver, sí que es verdad que... ¿Sabes por qué somos pocos? Porque los otros 38.000 que faltan están en la manifestación por el Día de la Dona. Y si no están todos, yo también a veces sí que somos pocos en las manis, en no sé qué. Los apóstoles eran 12. Y mira la que han liado, ¿no? O sea que poco a poco, ¿no? Y bien organizados y tal. Yo no quiero dejar pasar esta oportunidad que hablamos de las mujeres y de la información y todo para seguir tirando porquería encima de los medios de comunicación públicos y privados. Ha salido un informe, creo que lo ha publicado La Directa, pero que está corriendo por las redes. La presencia femenina en las tertulias es vergonzosa. Es decir, ahora no recuerdo las cifras, pero estamos hablando de que curiosamente en Catalunya Radio, de todos los medios de comunicación que hacen tertulias, es el que menos presencia femenina tiene, un medio público que tendría que justamente tener una preocupación mayor, ¿no? Claro, y la cosa se pone grave cuando dices, hostia, hay pocas y siempre es la Rahola, ¿no? Y dices, hostia. Sí. O esta gente de derechas se dedican a la propaganda por ideología propia o por dinero, porque son así. Es una curiosidad. Yo... me está lanzando el anzuelo. No, yo creo que hay de todo. Hay desde
gente que tiene cargos en universidades públicas, como me parece que es el caso de Carlos Cuesta, y creo que es bastante interesante investigar quién es esta gente y por qué a veces ayudan a sostener un sistema o un régimen, a lo mejor, y en muchos casos suele ser para sostener algún tipo de privilegio que tengan, como puede ser un puesto en una universidad o alguna cuestión así. También es gente que suelen tener participación en empresas, solo hay que ver el diario El Mundo, cómo ha conseguido licitaciones públicas a través bueno, de hecho Carlos Cuesta es el redactor jefe del diario El Mundo. El diario El Mundo ha ingresado millones de euros, por ejemplo, televisando la visita del Papa a Valencia. Ahora se están investigando esos contratos y resulta que muchos de ellos son irregulares. La amistad y el negocio entre los periodistas, los medios de la derecha, no los periodistas, los medios de comunicación de la derecha, que enarbolan la bandera del liberalismo económico, pero que en muchos casos dependen de subvenciones y de contratos públicos, puede que tenga mucho que ver con que estén interesadísimos en sostener a ese mismo régimen y a esa misma mafia, digamos, que les da de comer a través de contratos públicos. Yo creo que eso tiene muchísimo que ver. No sé si alguien... No sé si te sirve la respuesta. Pero bueno, en fin, es que desde que tengo un boli de la Caixa ya no... ya no, entiendo que mi credibilidad está por los suelos. No sé si hay alguna intervención más del público. Yo querría terminar con una anécdota que cuenta un compañero de Izquierda Unida que se llama José Sarrión, que por cierto ha ganado las primarias en Castilla y León y va a ser nuestro candidato de Izquierda Unida en Castilla y León, y es un crack, es un profesor de la Universidad de Salamanca que fue despedido por pertenecer al Partido Comunista y Izquierda Unida, y la justicia le ha dado la razón. Gracias al apoyo popular se ha conseguido recuperar su puesto de trabajo en la universidad como profesor. Y José siempre explica una anécdota en los actos y dice: ahora vais a entender por qué me despidieron, entre otras cosas, ¿no? Y explica que él a sus alumnos siempre les preguntaba siempre quién consideraban que era el peor presidente del mundo para su pueblo, ¿no? Y José explicaba que sistemáticamente, hasta hace 2 años, la respuesta solía ser Hugo Chávez. Últimamente se ve que cambia la cosa entre Al-Assad, no sé qué, Putin y tal. Pero inmediatamente después de hacerles esa pregunta a sus alumnos, él, al ser de Salamanca y estando en la Universidad de Salamanca, allí se ve que es tradición viajar a Portugal a los mercados y a por toallas y ese tipo de cosas. Y les preguntaba a los mismos alumnos si conocían el nombre del presidente o del primer ministro de Portugal, y nadie lo sabía. Entonces José Sarrión terminaba sus clases preguntándoles a sus alumnos y alumnas: ¿quién ha pensado por vosotros? Y creo que es una pregunta que tenemos que hacernos: ¿quién ha pensado por nosotros y nosotras? Y bueno, esperamos que un acto como el de hoy nos ayude siempre a reflexionar sobre quién está pensando por nosotros y evitar que alguien lo haga por nosotros y por nosotras. Muchísimas gracias. Y evidentemente agradecer que hayáis venido, y la presencia de David Couso y de Albano de Café Millet. Ya sabéis que tenéis que... ¿Más bolis de la Caixa? No hay. Gracias. Caramelo.